Buenos días, hermanos y hermanas que nos acompañan en este curso de formación básica en apologética católica. Hoy continuamos con la lección número 39 del curso titulada La Biblia y las imágenes. Vamos a meditarlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es quizá el principal argumento que utilizan los hermanos separados para atacar a la Iglesia Católica, calumniándonos al decir que nosotros tenemos ídolos en nuestras casas e iglesias, pues tenemos imágenes religiosas, cuando Dios prohíbe tener imágenes. Hasta nos dicen que somos idólatras, pues llevamos las imágenes en procesiones y hacemos peregrinaciones y romerías para ir a visitar a estos ídolos de los paganos, como llaman ellos. Pero, ¿están en lo correcto o en la Biblia sí se permite tener imágenes? Y ellos son los que están en contra de las enseñanzas de Dios, no nosotros. Es importante que meditemos eso, porque es necesario que comencemos a hablar de la definición de las palabras de ídolo, de idolatría, de adorar y de venerar, para poder conocer si es cierto que las imágenes son ídolos o el ídolo es otra cosa y la imagen sí en un determinado momento puede llegar a convertirse en un ídolo, pero no es un ídolo. Es importante que conozcamos todo eso. Primero, comencemos hablando de la definición de la palabra ídolo. Y es que es importante, y lo vamos a tomar de dos definiciones distintas, de la definición de Oxford Language y de la Real Academia Española. De las dos vamos a tomar la definición. Y dice que es una figura o imagen que representa a un ser sobrenatural y al que se adora y se rinde culto como si fuera la divinidad misma, persona o cosa por la que se siente un amor o admiración excesivos, según las definiciones de Oxford. Y la Real Academia Española dice que es una imagen de una deidad, objeto de culto, persona o cosa amada o admiración con exaltación. ¿Esto qué significa? Sí, puede ser una imagen, siempre y cuando se le dé culto de adoración. Pero si no se le da culto de adoración, entonces no es un ídolo. Y un ídolo no solamente es una imagen, sino que puede ser cualquier objeto o bien una persona a la cual se le adore o se le tenga como un amor especial excesivo. También puede convertirse en un ídolo. La idolatría, entonces, según la definición de Oxford, es la práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo, amor y admiración excesivos que se sienten por una persona o por una cosa. Y la Real Academia Española dice que la idolatría es la adoración que se da a los ídolos y un amor excesivo y vehemente a alguien o a algo. Si nos damos cuenta, tanto ídolo como idolatría se definen de la misma manera. Un objeto falso que se convierte en Dios. Una persona falsa que se convierte en Dios, pero no es Dios, y que la persona que le rinde culto, que le rinde homenaje, cree en su corazón, en su mente y en su ser que la otra persona es Dios y por eso le rinde ese culto. Nosotros en la Iglesia Católica nunca creemos que las imágenes son dioses o que las imágenes tienen vida y por eso a ellas les rendimos el culto. No, simplemente se lo rendimos a Dios, pero a través de la imagen, porque reconocemos en la imagen la figura o la imagen o la presencia de alguna persona que tuvo un agrado con Dios y por lo tanto lo que celebramos es eso, que esa imagen que representa a la persona que está en el cielo y que está con Dios, pero la imagen solamente nos recuerda a esa persona. Entonces nunca cae en idolatría y tampoco se convierte en un ídolo, pero claro, hay católicos que quizá ven en esa imagen a Dios y entonces ahí sí ya se convierte en idolatría y se olvidan del Dios verdadero. Pero no es que la Iglesia enseñe en sí a adorar las imágenes, porque no es cierto. ¿Qué es adorar? Bueno, según la definición de Oxford, es rendir culto a la persona o cosa que se considera divina, es amarla mucho. Y la Real Academia Española dice que es reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina.
Amar con extremo, gustar de algo extremadamente y tener puesta la estima o veneración en una persona o cosa, adorar o sea, adorar a Dios a través de una imagen, a través de una persona, pero no es a la persona y no es a la imagen, sino que es a la persona en sí. Y venerar, ¿qué es venerar? Pues bueno, la definición de Oxford dice que es sentir y demostrar gran amor y respeto por una cosa o a una persona por su virtud, por su dignidad, por sus méritos o por su santidad. Rendir culto a Dios, a los santos o a las cosas sagradas. Eso es venerar. Respetar en sumo sagrado a alguien por su santidad, divinidad o grandes virtudes o algo por lo que representa o se recuerda. Eso es lo que es venerar. Entonces, por tanto, concluimos que mientras que adorar es considerar alguna cosa como Dios, venerar es respetar en gran manera a algo o a alguien, no por ser Dios, sino por su relación con Dios. Podemos venerar a alguien por considerar que esta persona en su vida y en virtudes es grata a Dios, y eso no es adorarla, eso es venerar las gracias que Dios le ha dado, venerar toda la vida de fe que tuvo delante de Dios y el amor que Dios tiene con ella. Entonces, una cosa es adorar y otra cosa es venerar. Hay que saber diferenciarlo, porque si no sabemos diferenciarlo y pensamos que el adorar y venerar es lo mismo y son la misma cosa, claro, cuando vemos que un católico está delante de una imagen, idolatra, claro, porque no sé diferenciar entre adorar y venerar. Pero cuando ya lo sé diferenciar, un católico delante de una imagen, no, está venerando, no está adorando. Solo está respetando lo que ve, está respetando y alaba las virtudes de este santo que ve ahí, la imagen que ve ahí, cuando él estuvo en vida, las virtudes que tuvo, y por eso cuando ve la imagen se acuerda de eso y lo venera y lo respeta. Qué grande diferencia. Ahora, pasemos a la Biblia. ¿Prohíbe Dios tener imágenes? Porque hay algunos que argumentan que Dios prohíbe tener imágenes, que eso va en contra de la enseñanza de Dios. Y nos citan el texto de Éxodo capítulo 20, verso 4. Éxodo 24, que dice: no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Palabra de Dios. Y en Deuteronomio capítulo 4 del 15 al 16, Deuteronomio 4 del 15 al 16 dice: y puesto que no visteis figura alguna el día en que Yahvé os habló en el Horeb de en medio del fuego, tened cuidado de no pervertiros haciéndose escultura de cualquier figura, sea masculina o femenina. Palabra de Dios. Vemos como el texto tanto de Éxodo como de Deuteronomio dicen que no se debe de hacer esculturas o figuras tanto de hombres como de mujeres o de lo que hay arriba en los cielos o abajo en la tierra o debajo de las aguas de la tierra. Está totalmente prohibido hacer imágenes. Y por eso ellos dicen, ya ven, los católicos tienen imágenes, eso es idolatría, eso está en contra de la enseñanza de Dios. Y es más, dicen que según Deuteronomio capítulo 7 del 25 al 26 hay que quemarlas y hay que destruirlas. Deuteronomio capítulo 7 del 25 al 26 dice: quemaréis las esculturas de sus dioses, no codiciaréis ni el oro ni la plata que los recubren y lo tomarás para ti, no sea que por ello caigas en una trampa, pues es una cosa abominable para Yahvé tu Dios. No debes meter en tu casa una cosa tan abominable, pues te harías anatema como ella. La tendrás por cosa horrenda y abominable, porque es anatema. Palabra de Dios. Vemos entonces cómo dice el libro de Deuteronomio que no solo no hay que tenerlas, sino que no hay que dejar que entren en la casa, hay que quemarlas, hay que destruirlas, porque son cosas abominables ante Dios. Y uno pensaría, bueno, hasta este punto pareciera que tienen razón. ¿Por qué? Pues como ellos entienden, según la Biblia dice, entonces ellos creen que así es, porque el Salmo 115 del 4 al 7, Salmo 115 versos del 4 al 7 dice: plata y oro son sus ídolos, obra de la mano del hombre, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, tienen garganta sin voz. Palabra de Dios. Entonces, vemos cómo utilizando todos estos textos de Éxodo, de Deuteronomio y del Salmo, pareciera que sí tienen razón, pues las imágenes no tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, que sí, que hay que quemarlas, que hay que destruirlas, y por eso la mayoría de católicos que se van con ellos destrozan todo, queman todo, tiran todo, porque ya no creen en eso. Ahora bien, ellos argumentan que Dios prohíbe las imágenes.
que es una ofensa que nosotros las tengamos en nuestra casa o que nosotros tengamos una cerca y le hagamos una veneración especial, que eso es una ofensa a Dios. Pero realizando un estudio detallado de lo que la Biblia quiere decir, nos damos cuenta que no son las imágenes como tal lo que Dios está prohibiendo, sino aquellas imágenes que se convierten en ídolos, quitándole el lugar a Dios. El Salmo 115 dice: sean como ellos los que ponen su confianza en ese ídolo, los que se olvidan de Dios y piensan que esa imagen es Dios. Se olvidan de Dios, del Dios de la existencia, y piensan que a través de esa imagen o que en esa imagen está Dios. Esos sí son idólatras. Deuteronomio 7:25, que decía que hay que quemar, decía: quemaréis la escultura de sus dioses. Ven cómo se refiere a los dioses, no a las imágenes, sino que a las imágenes de los dioses. Y en la Iglesia Católica nunca creemos que una imagen es Dios. También en el libro del Éxodo, capítulo 20, verso 3, nosotros vamos a encontrar que dice: no tendrás otros dioses fuera de mí. ¿Qué significa esto? Que Dios lo que está prohibiendo no son las imágenes en sí, sino las imágenes que son ídolos y que son dioses falsos y que le quitan el lugar a Dios. Tanto el Salmo 115 como Deuteronomio 7 y Éxodo 20 lo que prohíben entonces no es la imagen que solo se reverencia o la imagen que se tiene en la casa y que se le guarda un respeto, sino que lo que prohíben es la imagen que se convierte en un ídolo, en un falso Dios, y que la gente piensa que tienen espíritu, que tienen alma, que tienen ser, y por lo tanto los respetan, los alaban y los adoran y hasta les ofrecen culto. Eso sí está prohibido en la Biblia. Pero tener una imagen en la casa, tener una imagen ahí con una candelita, con respeto, con amor, con cariño, eso no está prohibido, porque nunca estoy adorando, solo estoy venerando, solo estoy respetando. Entonces, ¿qué son los ídolos según la Biblia? Porque esto es importante. Los ídolos que tenían los israelitas y los paganos, Babilonia, los persias, los griegos, los egipcios, todos ellos tenían ídolos. Y dice el libro de Daniel que estos ídolos eran elaborados con oro, plata, hierro, bronce, madera y piedra. Daniel capítulo 5, verso 4, Daniel 5:4 dice: y mientras bebían vino, alababan a sus dioses de oro y plata, de bronce y hierro, de madera y piedra. Palabra de Dios. Entonces, como los ídolos de los paganos tenían estos materiales, y nosotros muchas veces también tenemos imágenes que son de oro, que son de plata, que son de madera, que son de yeso o que son de piedra, entonces dicen ellos: ya ven, esos son ídolos. Pero no, esos son ídolos de los paganos. Lo de nosotros son imágenes que representan, que guardamos respeto, pero que nunca se convierten en dioses, porque nosotros no las adoramos, las veneramos, que es totalmente distinto. Por eso San Juan nos dice: tengan mucho cuidado, no vaya a ser que ustedes conviertan las imágenes en ídolos, tengan mucho cuidado. Y en Primera de Juan, capítulo 5, verso 21, Primera de Juan 5:21 dice: hijitos míos, guardaos de los ídolos, apártense de los ídolos. En resumen, podemos decir que los israelitas tenían la costumbre de fabricarse falsos dioses de cualquier material que pudieran conseguir y lo adoraban como que si fuera Dios. Eso es lo que desagrada al Señor y está prohibido en la Biblia. Pero el tener imágenes que solo representan a una persona o acontecimientos, eso no está prohibido, pues nunca ocupan el lugar de Dios. Si nos damos cuenta, las imágenes nunca van a ocupar el lugar de Dios, entonces no están prohibidas. Pero cuando empiecen a ocupar el lugar de Dios, entonces sí estarán prohibidas y entonces sí no hay que tenerlas. Pero eso nunca va a pasar, porque nosotros nunca adoramos a las imágenes, sino que las veneramos en sí. Ahora bien, vamos a darnos cuenta que Dios no solo no está en contra de las imágenes, sino que en la Biblia hay testimonio de que Dios mismo manda a hacer imágenes. En el libro del Éxodo, capítulo 25, del 10 y 18 y 22, Éxodo capítulo 25, del 10 y 18 y 22, vamos a encontrar que Dios mandó a hacer dos figuras de querubines, que son ángeles y de oro macizo. Dice la palabra de Dios:
Harás un arca de madera de acacia de 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho y codo medio de alto. Harás además 2 querubines de oro macizo que ocuparán los 2 extremos del propiciatorio. Allí me encontraré contigo desde adentro del propiciatorio, de en medio de los 2 querubines, colocados sobre el arca del testimonio. Te comunicaré todo lo que haya de ordenarte para los israelitas. Palabra de Dios. Dios entonces le dice a Moisés: me vas a hacer el arca de madera, de esta medida y de esta medida lo quiero, pero le vas a poner encima del arca 2 ángeles, 2 querubines de oro macizo, de grandes, o sea, grandes, y de oro macizo, no de cualquier material, de oro. Entonces, si Dios está en contra de las imágenes, ¿por qué mandó a hacer 2 imágenes de ángeles, que son seres celestiales, de arriba del cielo, que decía Éxodo, y que siempre estaban en el arca de la alianza y la gente los veneraba porque respetaba el arca, y ahí estaban los ángeles también? Es más, Salomón, cuando hizo el templo de Salomón, cuando hizo el templo de Jerusalén, le puso imágenes por todos lados, y la mayoría de oro, imágenes por donde sea había en el templo de Salomón. Dice el libro del Éxodo en el capítulo 26, del 31 al 33, Éxodo 26, del 31 al 33 dice: confeccionarás un velo de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torzal, y bordarás en él unos querubines. Colgarás el velo debajo de los broches, y allá detrás del velo llevarás el arca del testimonio, y el velo os servirá para separar el santo del santo de los santos. Palabra de Dios. Entonces ya eran imágenes que estaban estampadas en la tela en sí, en el velo del templo. O sea, si nos damos cuenta de esto, ya habían imágenes en telas, no solamente eran de yeso o de madera, sino que también había de telas. Es más, Dios le dijo a Moisés, otra vez a Moisés, que no solo hiciera la arca de la alianza con imágenes, sino que elaborara una serpiente de bronce, que después la serpiente de bronce se convirtió en un ídolo porque la gente pensaba que tenía poder. Sí, entonces fue destruida, Dios mismo mandó a destruirla. Pero al principio no fue así. Al principio Dios le dijo a Moisés que la hiciera y que cuando la vieran iban a sanarse, y fuera hecha de bronce. Números capítulo 21 del 8 al 9, Números 21 del 8 al 9 dice: dijo Yahvé a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un mastil. Todo el que haya sido mordido y la mire vivirá. Moisés fabricó una serpiente de bronce y la puso en un mastil, y cuando una serpiente mordía a un hombre, si éste miraba la serpiente de bronce, quedaba con vida. Palabra de Dios. Vemos entonces cómo Dios no solo manda hacer imágenes de arriba del cielo, que son los querubines, sino también de abajo de la tierra, que es una serpiente, y la quiere de bronce para que pueda salvarse la gente cuando voltean a ver esa serpiente. Y es más, Jesús utilizó la referencia de la serpiente cuando dijo: cuando el Hijo del Hombre sea levantado como Moisés levantó a la serpiente, entonces creerán en él. Si fuera mala, entonces ¿por qué Jesús se recordó de ella? Si fuera mala, si estuviera prohibido hacer imágenes. También vamos a encontrar un objeto especial en 1 de Samuel capítulo 6 del 5 al 11. 1 de Samuel 6 del 5 al 11 dice: haced imágenes de vuestros tumores y de vuestras ratas que devastan el país, y dad gloria al Dios de Israel. ¿Acaso aligere su mano de sobre vosotros vuestros dioses y vuestra tierra? Colocaron sobre la carreta el arca de Yahvé y el cofre con las ratas de oro y las imágenes de sus tumores. Palabra de Dios. Los filisteos habían sitiado a Israel, los habían conquistado y se habían robado el arca de la alianza. Se la habían llevado y Dios los castigó, mandándoles ratas que se comían todo lo que encontraban, y a la gente que le nacieron tumores. Entonces ellos estaban asustados, consultaron a sus adivinos y sus adivinos le dijeron: Dios dirá que el Dios de ellos está con ellos, entonces mejor hagan imágenes de sus ratas y de los tumores de oro, pónganlas en el arca y mándenlo de regreso para que Dios tenga misericordia de vosotros. Y así fue, Dios los perdonó porque hicieron esto, devolvieron el arca, y en el arca iban las imágenes, no solo de los querubines, sino que también de estas ratas que los habían azotado a ellos y de los tumores. Entonces, si nos damos cuenta de esto, Dios sí está a favor de las imágenes, siempre y cuando no se conviertan en ídolos. Una cosa más, el templo de Salomón, que el rey edificó para Dios en Jerusalén, estaba lleno de imágenes. Dice la primera carta a los Reyes, capítulo 6, del 23 al 27, Primera de Reyes 6, del 23 al 27, dice:
Talló en el santuario 2 querubines de madera de acebuche de 10 codos de altura, colocó los querubines en medio del recinto interior y los querubines tenían alas desplegadas. Cada uno tocaba un muro con una ala y en el centro del templo se colocaban uno al otro, la ala con la ala. Palabra de Dios. Vemos cómo entonces no solo eran querubines sencillos, sino que eran querubines de 10 codos de altura, eran tremendas imágenes, no eran chiquitas para andar en la bolsa, no, eran gigantes las imágenes que Salomón había mandado hacer en el templo, porque eso le iba a agradar a Dios. También en Primera de Reyes capítulo 6 del 32 al 35, Primera de Reyes 6 del 32 al 35 dice: esculpió sobre ellos bajo relieves de querubines, palmas y capullos abiertos, los recubrió de oro aplicándoles láminas de oro sobre los querubines y las palmeras. Esculpió querubines, palmeras y capullos abiertos y aplicó oro sobre los relieves. Palabra de Dios. Y en Primera de Reyes capítulo 7 verso 29, Primera de Reyes 7:29 dice: sobre el panel que estaba entre los listones había leones, bueyes y querubines. Lo mismo sobre los listones, por encima y por debajo de los leones y de los toros había volutas de metal labrado. Palabra de Dios. Vemos entonces como el templo de Salomón estaba repleto de imágenes de las cosas del cielo, querubines, y de las cosas de tierra, palmera, toros, el mar. Había tanta cosa ahí escrita que uno se puede imaginar cómo era ese templo lleno de imágenes. También había una buena cantidad de imágenes estampadas en las paredes. Nos lo va a decir el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 4, en los versos del 3 al 4. Dice segundo libro de Crónicas 4, del 3 al 4. Debajo del borde todo alrededor había figuras de toros, 10 en cada codo, colocados en 2 órdenes y fundidas en una sola pieza. Reposaban sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, 3 al oeste, 3 al sur y 3 al este. Sobre ellos se sentaban en el mar, quedando hacia el interior las partes traseras de los bueyes. Palabra de Dios. Vemos entonces cómo el templo de Salomón estaba lleno de imágenes, tenía demasiadas imágenes, y no eran imágenes sencillitas, sino que eran de oro macizo, los había reforzado todos, y esto le agradaba a Dios. Tanto le agradó a Dios que cuando Salomón terminó de construir el templo, Dios descendió al templo en forma de nube. Dice Primera de Reyes capítulo 8 del 10 al 11. Primera de Reyes 8 del 10 al 11 dice: cuando los sacerdotes salieron del santuario, pues la nube había llenado el templo de Yahvé, los sacerdotes no pudieron permanecer ante la nube para completar el servicio, pues la gloria de Yahvé llenaba el templo de Yahvé. Palabra de Dios. Vemos como a Dios no le importaron las imágenes porque nunca se convirtieron en ídolos, sino que Él llegó y habitó ese templo lleno de imágenes y le daba gracias a Salomón por haberlo hecho, y la gloria de Dios habitó en ese templo. Y no solo eso, no le molestó a Dios que el templo tuviera imágenes, sino que lo consagró para que fuera utilizado para su servicio, para que siempre que quisieran hablar con Dios fueran a ese templo. En Primera de Reyes, capítulo 9, verso 3, Primera de Reyes, capítulo 9, verso 3 dice: Yahvé le dijo: he escuchado la plegaria y la súplica que has pronunciado ante mí. Consagro este templo que me has construido para poner en él mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán en él por siempre. Palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta cómo Dios dijo: yo voy a estar siempre en este templo, a pesar de que tenía imágenes. Porque las imágenes no son contrarias a la voluntad de Dios. Pero no solo eso, Ezequiel, cuando tuvo la visión de la Jerusalén celestial, del templo futuro, habían imágenes de querubines y de palmeras dentro del templo futuro que él vio en la visión. En Ezequiel capítulo 41 del 17 al 19, Ezequiel 41 del 17 al 19 dice: desde la entrada hasta el interior del templo y por fuera, así como en todo el ámbito del muro, por fuera y por dentro, habían representados querubines y palmeras, una palmera entre querubín y querubín. Cada querubín tenía 2 caras, una cara de hombre vuelta hacia la palmera de un lado y una cara de león hacia la palmera del otro lado, así por todo el ámbito del templo. Palabra de Dios. Entonces vemos cómo ya en la vida futura también habrán imágenes porque le agradan a Dios y porque son parte de la vida de la iglesia y de la vida del ser de Dios, de la fe de la gente. Y eso nunca está prohibido por Dios. Lo que está prohibido es que la imagen se convierta en un ídolo. ¿Y qué pasó en el Nuevo Testamento? Bueno, en el Nuevo Testamento no se habla nada de las imágenes.
En el Nuevo Testamento no hay prohibición de hacer imágenes. Lo único que se mantiene en pie es la prohibición de la idolatría, de tener un falso Dios. Pero las imágenes no se dice nada. En Lucas capítulo 4, verso 8, Lucas 4, 8 dice: Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le darás culto. Palabra de Dios. En Efesios 5, 5 dice: Tened por cierto que ningún fornicario o impuro o codicioso que es como ser idólatra participará en la herencia del reino de Cristo y de Dios. Y se mantiene la invitación de San Juan en 1 de Juan 5:21, 1 de San Juan 5:21, que dice: hijitos míos, guardaos de los ídolos. Palabra de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, Dios no tiene problemas con las imágenes. Lo que Dios no quiere son los ídolos. Ahora bien, un ídolo no necesariamente es una imagen, más bien puede ser cualquier cosa, simplemente y cuando ocupe el lugar de Dios. Por eso, nosotros les invitamos a que amen, conozcan y defiendan su fe. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube, y nos vemos en la lección número 40 del curso. Fórmense y conozcan su fe. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.